Y ya les vamos a anunciar que se viene el segundo seminario anual de la Red de Políticas Públicas, la Evaluación Subnacional, Prácticas, Experiencias y Desafíos para el 8 de octubre. Así que hay tiempo para inscribirse, para participar y para conversar al respecto. Estamos con Cecilia Ibarra, académica y coordinadora de la Red de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, muy contenta de que nos acompañes también y haciendo este ejercicio, ¿no? De contarle a nuestros auditores y auditoras el ejercicio que se hace desde la academia y cómo la academia, de alguna manera, y de hecho hoy día las universidades son de las instituciones más confiables a nivel nacional, de alguna manera garantiza, observa, ¿cierto? Desafía, llama al orden, diríamos, en algunos casos, a los distintos poderes del Estado. Y en este caso, cuando hablamos de políticas públicas, es clave, ¿no? La gente a lo mejor piensa, Facultad de Gobierno, políticas públicas, ¿eso qué tendrá que ver conmigo? Hablemos de lo que tiene que ver con las políticas públicas, con el cotidiano de las personas. Bueno, tiene harto que ver porque las políticas de salud, por ejemplo, la provisión de salud, la provisión de educación para gran parte de los chilenos y chilenas es parte de las políticas públicas, así como las políticas ambientales, la protección, por ejemplo, de la salud de las personas y del medio ambiente con regulaciones que nos puedan cuidar de contaminantes, por dar algún ejemplo, pero la provisión de transporte ordenado, me refiero a veces puede que sean provisiones privadas, pero hay que ponerles reglas, porque si no andarían las micros todas desordenadas. Bueno, lo que hemos visto con Enel, básicamente, durante estos días ha tenido que ver también con la debilidad de políticas públicas en ese sentido. Totalmente, totalmente. La debilidad ahí de políticas públicas en proveer infraestructuras críticas, ¿verdad? En asegurar la continuidad del servicio para aquellos servicios que son indispensables para mantener la vida de las personas. Entonces, en todo eso están las políticas públicas y en particular, en esta ocasión nosotros nos queremos enfocar en aquellas políticas que tienen que ver con los niveles subnacionales, es decir, los gobiernos regionales y los municipios. Y ahí, bueno, son los que están más cerca de las personas, desde barrer las calles, sacar la basura, que también responden a políticas que tienen que ver con a quién le corresponde, cuál va a ser el tipo de servicio, la frecuencia del servicio, etcétera. Ahora, Cecilia, igual yo siento que ahí hay una tensión y que tiene que ver con la desconfianza actual que se tiene en el sistema en general, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, a mí no me deja de impactar y por eso lo traigo a colación, que alguien como Milei haya salido electo presidente con una campaña que decía que el Estado no debería existir. O sea, no solamente que hay que achicarlo, que no debería existir. Y uno dice así como, wow, o sea, ¿cómo sería un país sin Estado? Sí, bueno, yo creo que la Universidad de Chile tiene en su misión, en su visión, el fortalecimiento de la democracia. Y yo creo que creemos en eso y yo me siento muy identificada con mi universidad en ese principio y pienso que fortalecer la democracia tiene que ver justamente con defender el lugar que tiene el Estado, el lugar que tiene la ciudadanía y el lugar que pueden tener las empresas privadas también en la construcción del bien común. Y en ese sentido, a propósito de lo que tú dices de elecciones, por eso es que nos hemos enfocado este año en el tema subnacional, porque vienen las elecciones y es la oportunidad, no es la única, pero es una buena oportunidad justamente de involucrarse como ciudadanos y ciudadanas y elegir a aquellas personas que nos representen y dar así al menos una indicación de qué es lo que nos importa. Así es que por eso nos hemos insertado en este proceso de octubre. Ahora, pensemos en ese proceso particular en octubre. El tema de los gobernadores y gobernadoras es un tema que no ha dejado de ser polémico por esta doble figura entre gobernador, gobernadora y delegado presidencial, claro, ¿no? Que ahí uno dice, bueno, ¿cuál es dónde se terminan los poderes? ¿Quién delimita qué? Y también en respecto a cómo funciona la democracia en términos regionales. ¿Por qué? Quienes nos están escuchando podrían decir, bueno, pero finalmente ahí hay dos caminos y los dos son politiqueros. Voy a usar ese término como entre comillas, ¿no? Uno que tiene que ver con delegados presidenciales, que tienen que ver con los partidos de gobierno, ¿cierto? Con representación y que podría suceder, y aquí también hay pruebas al respecto, ¿cierto? De que gente que llega ahí por razones que son distintas a la capacidad y el entrenamiento, que por ejemplo se adquiere en un lugar como la Facultad de Gobierno, para administrar una región.
Y eso, tristemente, también puede pasar con los gobernadores, porque es un ejercicio político, es un ejercicio partidista, el que finalmente permite que una persona llegue a ser candidato o candidata. Entonces, quizás la pregunta ahí es doble, ¿no, Cecilia? Uno es cómo volvemos a creer, o por qué tendríamos que creer en que nuestra participación es importante cuando parece que hay otras cartas que están siendo relevantes en esa elección y la llegada de esos nombres, ¿no? De estos dos nombres, uno diría, ¿no? Uno que es electo y el otro que es delegado. Y lo segundo es en qué deberíamos fijarnos. Bueno, es un tema difícil porque es algo que yo creo que va a tener que solucionarse en algún momento. Yo creo que cada vez más es más evidente que no se sostiene esa doble figura, que no se comprende, que produce confusión. Yo por lo menos soy de los que piensan que deberíamos tener solo la figura electa, pero es algo que supongo va a tomar un tiempo, pero se va a solucionar. Y las elecciones también ayudan a que se solucionen, porque en la medida en que exista participación, existan figuras representativas, aquellas figuras electas que puedan darle más sentido y más fuerza a su rol, también eso va a ayudar a que ese problema institucional que tenemos hoy se solucione. ¿Por qué las personas deberían participar? Bueno, yo creo que en estos momentos no tenemos una alternativa mejor que la democracia, pienso yo. Y son estas las instancias que tenemos, perfectibles, tenemos que mejorarlas. Hay montones de mejoras que habrá que hacer, pero hay que empezar por involucrarse. Y a nivel regional, sí hemos tenido, yo creo, esta es la segunda elección nada más de gobernadores. O sea, hay que darle una oportunidad, creo yo. El tema de los concejales y sus roles supervisando a los alcaldes. Hemos tenido problemas y escándalos han habido con los alcaldes, pero por lo mismo yo creo que instituciones como la universidad están más alerta a lo que decías tú, a mostrar, a informar, a que las personas tomen esto de manera responsable y responsable en el sentido de informarse para votar. Y por eso la Universidad de Chile tiene una página ahora que se inauguró recién, que se llama Juguemos de Local, Elecciones 2024, y que hay información para poder aprender sobre los programas de gobierno, los programas de gobierno local que se están proponiendo, la lista de candidatos, por qué es importante, todo lo que tú me preguntas. Hay un podcast que salió hace poquito en que se explica, bueno, la historia de los municipios. Entonces es algo nuevo que después de todo el periodo, ¿verdad?, en que no hubieron autoridades locales electas, los gobernadores es algo, segunda elección, los alcaldes, bueno, ya desde el 92, pero de todas maneras es algo que tenemos que construir. Y por el otro lado, cuando tú me preguntas sobre ya la parte más técnica, ¿verdad?, de cómo manejar esto, la red de políticas públicas está en esa línea, en cómo construimos institucionalidad que nos asegure ciertas conductas mínimas apropiadas, dijéramos, que puedan ser rendibles a la ciudadanía. Y nosotros en particular en esa red nos hemos enfocado en la evaluación, en los procesos de evaluación de políticas, programas y proyectos públicos, porque ahí es donde se invierte, ahí es donde está la plata que se pone en proyectos que pueden o no ser de importancia, pueden o no ser implementados de manera efectiva, con buenos resultados, y eso tiene que haber una manera de evaluarlo, y en esas evaluaciones, creemos nosotros, ha estado ausente la ciudadanía. Han sido en general evaluaciones muy mirando al costo-beneficio, muy el equivalente de las evaluaciones que se hacen de manera para un proyecto privado, que creemos que ya, bueno, cumplió su ciclo en la época en que se pensaba que el Estado tenía que ser igual que una empresa, súper eficiente, pero... O sea, ya no nos pueden decir que ha sido como el discurso histórico, especialmente de la lógica neoliberal conservadora, ¿no? No, pero es que hay que pasarle todas las cosas al privado porque el privado lo va a manejar mejor. Luego, corte, ISAPRES, corte, AFP, corte, Enel, y ahí vamos, ¿no? Claro, y esas decisiones tenían, una de sus justificaciones era estas evaluaciones estrictas costo-beneficio. Va a salir más barato, va a ser más eficiente.
Pero eso no es todo para poder... Pero además ha demostrado que no ha salido más barato ni ha sido más eficiente. Totalmente. Además, totalmente, ¿verdad? Porque hay horizontes, por ejemplo, distintos, horizontes de corto plazo que tienen las empresas privadas que son distintos a los horizontes que necesitamos para pensar en construir proyectos para el bien común, que tengan un valor público. Bueno, ahí nosotros nos dedicamos a eso, a tratar de influir por un lado, pero también compartir con las personas que están trabajando en la administración el cómo podríamos transformar las maneras en que se evalúan los proyectos para que respondan mejor al bien público. Ahora, Cecilia, y les recuerdo que conversamos con Cecilia Ibarra, académica y coordinadora de la Red de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Ahí nos acaba de pasar el dato y ustedes pueden ver, Juguemos de Local. Si ustedes ponen eso en Google, Juguemos de Local, o en su buscador favorito, Juguemos de Local UChile, les va a aparecer también este especial en donde viene toda la información, todos los hitos en términos de fecha, ¿cierto?, de la elección de gobernadores regionales, consejeros, alcaldes y concejales, que es el 27 de octubre, así que se viene para eso. Y esta segunda versión del seminario anual de la Red de Políticas Públicas va a ser el 8 de octubre, se va a hacer un poquito antes. Sí. Ahora uno te escucha, Cecilia, y uno dice, qué buen trabajo está haciendo entonces la Facultad de Gobierno, están cumpliendo con lo que se hace desde una universidad, etcétera, pero luego miramos un poquito más allá, de hecho no está tan lejos de donde están ustedes, a la moneda y decimos, pero, y no solamente la moneda como centro, ¿cierto?, del poder ejecutivo, pero uno empieza a mirar en dónde hoy día se ejercen las políticas públicas y uno dice, bueno, pero hay comunicación entre esta propuesta que se está haciendo de la universidad desde la academia, con escucha a las comunidades y tratando de traer, ¿cierto?, esas experiencias para recomendar, para apoyar, etcétera. ¿Existe hoy día ese vínculo? Bueno, primero aclarar de que esta red de políticas públicas, la Facultad de Gobierno tiene el mandato de rectoría de coordinar las iniciativas que hay en distintas facultades, porque tal como decíamos que las políticas públicas tienen que ver con distintos ámbitos de importancia para la sociedad, hay por ejemplo política en vivienda, todo lo que es la vivienda social, la planificación urbana, entonces hay gente de la FAU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que se dedica a políticas públicas ahí, en salud por supuesto, está el INTA también, y así, entonces nosotros lo que hacemos es convocar a nuestros colegas porque el objetivo es la gente que está trabajando en políticas públicas en la universidad, justamente buscar un diálogo con aquellos que toman decisiones. Ese diálogo, yo creo que en el primer encuentro mostró fructífero, los paneles fueron mezcla de personas de la universidad con personas que trabajaban en esas áreas de política y evaluación en el gobierno, y fue un compartir de experiencias, de ahí salieron, bueno, distintas posibilidades de seguir colaborando. Nosotros vamos a lanzar un libro también en el seminario. Yo creo, he prestado una visión bien personal, que en ese diálogo una de nuestras maneras de influir es el educar. Los diplomados, las instancias, que son además instancias muy bidireccionales, en el sentido que uno aprende mucho de la experiencia de los estudiantes y te dicen, pero es que eso no lo podemos hacer porque hay que modificar una ley. Pero bueno, el trabajo nuestro en el área de políticas públicas está dentro de la institucionalidad, o sea, dentro de las leyes, las reglas del juego que tenemos, ir empujando para hacer cambios que nos permitan ir incluyendo mejores maneras de evaluar que efectivamente den cuenta del largo plazo, de las visiones de las comunidades y su valoración, y que también nosotros conservemos una mirada crítica viendo si las cosas funcionan o no, porque el papel aguanta mucho, los planes son todos bonitos, pero alguien tiene también, y eso creemos que es un rol nuestro, que mirar críticamente, como lo que tú decías al principio, y decir, sí, pero esto al final en la implementación no resultó, ustedes podrían mirarlo de esta manera. Y yo creo que la red es un espacio de ese diálogo, que todos quisiéramos que fuera a lo mejor más rápido y más efectivo, pero no cuesta tanto cruzar de la moneda para la Casa Central, entonces tuvimos bastante participación el año pasado. Bueno, digamos entonces que el 8 de octubre es el segundo seminario anual de la Red de Políticas Públicas, la evaluación subnacional, prácticas, experiencias y desafíos. Esto está un par de semanas antes de lo que son las elecciones de gobernadores, de alcaldes
alcaldes, de consejeros regionales, y hoy día están abiertas las inscripciones a este seminario. Y para cerrar, Cecilia, preguntarte quiénes pueden participar y en quién está pensado este seminario. Bueno, está pensado principalmente para personas que se dedican a la evaluación, o sea, personas docentes y practicantes de la evaluación, tanto del sector público como de la academia. Ese es el público principal, también estudiantes de magíster, estudiantes de pregrado, puede ser, de aquellos que estén pensando en dedicarse a la evaluación. Es un seminario técnico, pero los temas que se plantean son más amplios, se va a transmitir también por streaming. Tenemos una primera conferencia que yo creo que es de interés general. Las personas pueden ir también a algunos bloques. Vamos a tener un especialista de la situación de las elecciones subnacionales en Alemania y que nos da cuenta de cómo en Europa esto de las votaciones subnacionales, que eran así como de segundo orden, han ido tomando más importancia, porque la ciudadanía se da cuenta que ahí es donde se juegan muchos de sus necesidades y de sus preocupaciones. Del cotidiano. Bueno, ya lo saben, si ustedes quieren participar, pueden ir a gobierno.uchile.cl, ahí está la información para las inscripciones, y también cuando se acerque el 8 de octubre, saber que eso se va a transmitir por el streaming de la Universidad de Chile y que van a poder entonces escuchar toda esta cantidad de sabiduría de intercambio de información que se va a estar poniendo ahí en juego. Hemos estado conversando con Cecilia Ibarra, académica y coordinadora de la Red de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Cecilia, por venir. Gracias a ustedes, gracias a ti, un placer estar acá y muchas gracias por darnos el espacio de difundir todo lo que estamos haciendo, que tiene el propósito de que llegue a la mayor cantidad de personas que todos vamos a votar, así que yo creo que debería ser de interés general. Está bien, sí, claro, exactamente. Uno tiene la democracia que activa también, entonces eso es importante, como tomar nuestras propias responsabilidades al respecto. Nos vamos a la pausa escuchando a Jepe y ya regresamos.